Mi nombre es Itzia Vanessa Páramo Ortega y este es el examen teórico. Voy a explicar lo que es un perceptrón multicapa. Un perceptrón multicapa es una red neuronal en la que se tienen varias capas, como lo dice su nombre. Se tiene lo que es la capa de entrada. Aquí vamos a tener lo que son nuestras entradas y vamos a tener las neuronas correspondientes a nuestra entrada. Vamos a tener lo que es nuestra capa de salida. Un perceptrón multicapa es aquel que presenta al menos una capa oculta. En este caso se puede ver que las capas ocultas entre la capa de entrada y la capa de salida son dos. Estas capas pueden tener el n número de neuronas. Por ejemplo, aquí tendríamos una neurona, aquí tendríamos otra neurona y esta capa sería de 3 neuronas. Y si aquí se le adhieren 2 neuronas, esta capa sería de 5 neuronas. Estos perceptrones multicapa pueden ser usados en, por ejemplo, aproximaciones de funciones, reconocimientos de patrones, control y procesos de identificación y optimización de sistemas. Ahora voy a explicar lo que es el diagrama de flujo. En el primer diagrama tenemos lo que es el diagrama de flujo del programa principal, donde se va a declarar primero las librerías que vamos a utilizar para las operaciones con matrices y las gráficas. Después de eso vamos a crear la clase con el número de capas y entradas y número de capas ocultas y las de salida. En eso vamos a tener que un while que mientras el error sea mayor a 0.001 se va a hacer la función de retropropagación, y cuando esto ya no sea así va a graficar el error obtenido. Después de eso tenemos la función de datos, que es donde se va a crear un conjunto de datos con entradas booleanas y salidas de respuesta, como lo tiene la función XOR. Después de eso tenemos la función de forward, que se usa en la retropropagación, donde se evalúan las entradas en las distintas capas. Vamos a también evaluar la salida en la función sigmoide. Tenemos la retropropagación, que se usa forward, y después el error de salida va a ser igual a la salida que nosotros esperamos menos la salida obtenida, y las deltas, que van a ser el error menos la derivada de la sigmoide. Eso continúa y se deriva el peso 2, se hace el error y la delta oculta, se deriva el peso 1 y se guardan esos pasos y su derivada por la tasa de entrenamiento. Este diagrama de flujo lo vamos a ver mejor explicado en lo que es el desarrollo de nuestra red multicapa. Ahora voy a explicar un poco sobre el código de desarrollo para el perceptrón multicapa con compuerta XOR. En esta primera parte del código tenemos lo que es importar las librerías, librería para operaciones de vectores y matrices y la librería para lo que son las funciones de gráfica. En esta segunda parte del código tenemos lo que son las entradas de nuestro arreglo y las salidas de nuestro arreglo de acuerdo a la función OR exclusiva. Tenemos que en nuestra OR exclusiva las salidas van a ser 1 cuando las entradas tengan valores distintos, como se muestra en esta parte del arreglo. Después de eso tenemos la creación de nuestra clase para nuestra red neuronal, donde se define nuestra red neuronal con el número de entradas, el número de capas ocultas y el número de salidas. Y aquí están definidas. Después de eso tenemos lo que son los pesos.
que son arreglos aleatorios que dependen de las capas. Por ejemplo, aquí se tiene que el peso 1 depende de la capa de entrada y la capa oculta, como se ve en esta parte. Aquí está el peso 1 de la entrada y la capa oculta, y el peso 2 que depende de las capas ocultas y la capa de salida, como se tiene aquí la capa oculta, la capa de salida y su relación, que es el peso 2. Después de eso tenemos lo que es la retropropagación. La retropropagación es ese algoritmo que va a usar nuestra red para poder aprender. Busca propagar el error a través de nuestros pesos para poder ajustar ese valor. Esta retropropagación primero se va a ir a lo que es la función de forward, donde ese forward va a hacer que la entrada envíe su respuesta a través de las capas en este caso las capas ocultas, a la capa de salida. Se tiene que aquí se va a definir que aquí es por ejemplo, que la Z1 es el producto de la entrada de la primera capa. La A1 es la salida, que se usa con la sigmoide, que la tenemos aquí, que es 1 sobre 1 más el exponencial en X. Después de eso tenemos Z2 y la salida, que es la sigmoide dependiendo de Z2, y Z2 depende del peso 2. Regresando a la retropropagación, tenemos que nuestro error va a ser nuestra salida deseada menos la salida obtenida. Tenemos que la delta de salida, que es nuestro error por la diferencial de la sigmoide. Aquí tenemos la diferencial de la sigmoide. Tenemos nuestra derivada del peso 2, nuestro error y nuestra delta oculta de nuestras capas ocultas. Aquí se puede ver cómo se usa la diferencial, como en esta delta de salida, y el peso 2 para el error oculto. Después de eso tenemos la derivada de W1. ¿Por qué la tenemos después? Porque se hace la retropropagación. Después de eso vamos a guardar la derivada del peso 2 por nuestra tasa de aprendizaje en W2, y lo mismo con el peso 1. En esta parte de la retropropagación se puede ver de una manera un poco más clara cómo el error va a ir descendiendo cada vez que se haga este proceso. Es como en la aplicación de buscar patrones. Hace esto, que va a ir comparando hasta que el error entre la coincidencia de esos patrones sea cercano a 0, quiere decir que ya encontramos o ya reconocimos ese patrón. Por ejemplo, aquí tenemos en nuestro diagrama de flujo la retropropagación. Aquí tenemos la ecuación de nuestro error y la ecuación de nuestra delta. Y aquí tenemos nuestras funciones de activación sigmoide y su derivada, que se pueden ver aquí sus gráficas. Aquí tenemos la sigmoide y aquí la derivada de la sigmoide, así es su comportamiento. Después de eso, finalmente tenemos ya el programa, que se puede decir programa principal, donde se va a graficar nuestra red neuronal. En este caso aquí podemos ver que hemos definido que tiene 3 entradas, 3 capas ocultas y una capa de salida. Tenemos el error, y que este error, mientras sea mayor a 0.001, va a realizarnos esta ecuación de error, que va a llamar a nuestra retropropagación con X en las entradas que le hayamos puesto, o sea 3, Y, que es las salidas, y 1, que es la tasa de aprendizaje. Después de eso, pues se va a guardar ahí en esa matriz de error, y finalmente se va a graficar lo que es nuestro perceptrón multicapa, su error de la red y el rango, o que a veces se llega a nombrar como épocas.
Ahora si lo ejecutamos, podemos ver que llega a 0. Por ejemplo, si cambiamos el número de capas ocultas, nos sigue llegando el error a 0. Sí empieza en un valor diferente de 0, pero a fin de cuentas la función sigmoide hace que llegue a este error de 0 en la red. Y por ejemplo, si cambiamos lo que es el error a un error más pequeño, por ejemplo este de 0.1 con las mismas, sí nos llega a 0 tal vez en un punto dado, pero podemos notar aquí que las épocas que tarda son más. Entonces entre mayor precisión se le anote a este error, mayor precisión podemos tener al momento de dar los resultados. Igual si cambiamos nuestra tasa de aprendizaje, por ejemplo por ese 3, podemos ver que aquí el error baja, luego tiene un pequeño pico y aún así llega a ese 0.